Forzosos de Almagro, los Santos, los Gauchos de Boedo, los Cuervos, los Matadores y el Ciclón. Yo tuve dos amores en mi vida, uno es mi señora y el otro fue San Lorenzo. Tengo la suerte de conocer sus hinchas, sus sentimientos, su gente, todo lo que es el club como institución, todo lo que se vive ahí adentro, típico de una familia, así que feliz de haberlo conocido. En 91 años de vida, es el club grande con más apodos. Los Cuervos. Desde su fundación, los rivales lo llamaban así por el color negro en la vestimenta de los curas. Los Gauchos de Boedo. Eso fue en el año 32. Ya eso trajo dos jugadores de la provincia de Santa Fe. Trajo a Magani y Cantelli. Los Santos. Fue en honor al padre Lorenzo Massa y el oratorio de San Antonio. El Ciclón fue bautizado así por el periodista Hugo Marini en la década del 30. Arrasaba prácticamente con todos los equipos, llevando invictos de hasta 20 partidos. La hinchada lo identificó como el Ciclón, como algo fuerte, algo que realmente arrasaba. Los Carasucias. Así se conoció a los equipos de principios de la década del 60. Por su picardía e inteligencia para jugar, los comparaban con aquella selección de 1957. Andábamos siempre juntos en San Lorenzo, estábamos ahí, las bromas siempre estaban latentes y la alegría que había en ese grupo. Los Matadores. Así se conoció al equipo campeón invicto de 1968. El equipo no podía perder. En el segundo tiempo los destrozaban los rivales. Entonces ahí nace el apodo de los Matadores. Hacia fines de 1907, los pibes se divertían jugando al fútbol en los alrededores del oratorio de San Antonio, ubicado en México 4050. El padre Massa, como los vio, como la iglesia de San Antonio está ahí a la vuelta, ¿sabes? Los convenció de que fueran a la iglesia, que tenía un terreno ahí la iglesia. La primera reunión se llevó a cabo en la esquina de México y 33. Bajo un farol alumbrado a querosén, decidieron pintar en cuanta pared blanca encontraran. Los Forzosos de Almagro desafían. El cura Lorenzo los bautizó Pichones de Malevos. Y este hombre quería llevar agua a su iglesia, llevando gente, fomentando un montón de cosas. La familia Monti donó el primer juego de camisetas. Eran de color borrabino con cuello y puños blancos. El presidente de la asamblea, que en ese entonces sería Federico Monti, propone el nombre de primero Forzosos de Almagro. El cura Lorenzo Massa presencia esa asamblea y bueno, aduce que el nombre no era adecuado para una institución o para un club de fútbol. El Invencible, Cestos y Canastas, El Almagreño, Río de la Plata y Centinela de Quito fueron algunos de los nombres sugeridos. Después de mucho discutir, se aceptó el nombre de San Lorenzo de Almagro, en homenaje al padre Lorenzo Massa. Y el cura fue el que los orientó. Y pues, así fue como fueron progresando y después lo afiliaron a la asociación, no sé dónde fue. Con el correr de los años, el cura barrial se convirtió en un mito, a tal punto que en él se inspiraron para realizar una película, El cura Lorenzo. Con Ángel Magaña como protagonista, el club tuvo su historia llevada al cine y la televisión. Puede jugar con nosotros si quiere. Y ustedes también. Vengan, vengan. El padre Massa les hizo saber que él guardaba
hacía más equipo. Y los otros de allá se pusieron nerviosos, no querían jugar más. En el amateurismo se consiguieron los campeonatos de 1923, 1924 y 1927. Se formó un buen equipo en esa época. Mi padre fue un gran jugador porque respondió a todas las necesidades que tenía el club y salieron campeones y siempre se mantuvieron los primeros puestos. Que fue la mejor época de San Lorenzo, que se hizo más bien grande. Hasta que vino el profesionalismo. El título de 1927 y la gran convocatoria que el equipo tenía llevaron a los directivos a comprar el terreno donde estaba la cancha. Sin lugar a dudas, para mí el estadio de jornadas más gloriosas del fútbol argentino. Sin lugar a dudas. El año 1933 vio por primera vez a San Lorenzo campeón profesional del fútbol argentino. Para afrontar esa temporada, los de Boedo incorporaron al brasileño Petronilo. Ahí se hizo un gasto bastante importante de compras de jugadores. San Lorenzo prácticamente transformó todo el equipo, con vistas a ser importante en ese campeonato y que se suponía que se podía salir campeón. La situación más insólita del torneo se vivió el 8 de octubre, cuando se enfrentaron Gimnasia y Esgrima La Plata y San Lorenzo. Los jugadores del equipo platense, convencidos de que el árbitro quería perjudicarlos, tomaron una decisión inédita. Se sentaron en la mitad de la cancha y dejaron el camino libre para que los jugadores de San Lorenzo convirtieran 5 goles más, antes que se interrumpiera el grotesco episodio a los 33 minutos del segundo tiempo con el partido 7-1. Y se llega a la última fecha del campeonato con Boca en la punta, un punto arriba de San Lorenzo, pero Boca tiene que ir a visitar a River al Monumental y San Lorenzo es visitante en la cancha de Chacarita. Por suerte River le ganó a Boca, San Lorenzo ganó en la cancha de Chacarita y terminó campeón por un punto, o sea, fue una final muy reñida. Lema, Pacheco y Fossa, Chividini, Scabone y Baigorria, Magán, Canteni, Petronilo, García y Arrieta eran los habituales titulares. En aquel entonces no había suplentes, no había nada, o sea, los 11 que entraban a jugar tenían que ser los 11, no había más. Los años, los nombres y los campeonatos pasaban y los Santos no podían conseguir un nuevo título. Compró a Pontoni, compró a Farro, compró a Imbellioni, era nombre destacado en sus equipos. Y San Lorenzo y Almagro rindieron al máximo, por lo menos ese año rindieron al máximo. Recién en 1946, con un equipo realmente arrollador, los gauchos de Boedo lograrían su segundo campeonato en la era profesional. Blasina, Martínez, Ibazo, Subieta, Greco y Colombo. Ese era el equipo de San Lorenzo. Millones, Farro, Pontoni, Martínez Silva. Era un equipo que hizo 90 goles en el campeonato. A 3 goles por domingo, más o menos. Era un equipo sensacional porque había buenos jugadores de fútbol. Era imposible encontrar en el fútbol argentino mayor equilibrio ofensivo. El mundo futbolístico los llamó el trío de oro. Los 3 centrales no precisaban winner. No precisaban winner, jugaban solo, taca, 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 era una belleza. Y por eso, cuando se hizo la gira a España, toda la colectividad española después acá se hizo socia de San Lorenzo y aumentó el caudal de simpatizantes de San Lorenzo. A fines de 1946 y principios de 1947 se enfrentó con los mejores equipos españoles. Y por ejemplo, al seleccionado español le ganó 2 veces, una en Barcelona y otra en Madrid. La de Barcelona le ganó 7-5 y en Madrid le ganó 6-1. La belleza futbolística de su juego hacía deleitar a todos. Los resultados más abultados los hizo en Portugal. Al seleccionado de Portugal le ganó 10-4 y al equipo del Porto, en Oporto, le ganó 9-4. Eso fue ya en el año 47. Y una anécdota de esa gira es que me comentaron a mí, ¿no? Que dice que los jugadores españoles se acercaban a la raya de la gol
y agarraban una botellita y tomaban. Entonces nosotros, dice que nos mirábamos y decían, ¿pero qué? Estos toman agua cada momento con la nieve que hay. Y se me dio a mí también por ir a tomar agua. Digo, acá debe de haber algo raro. Y había coñac dentro de la bolsa. Claro, ¿cómo no iban a tomar agua cada momento si había coñac dentro? Los últimos años de la década del 40 estuvieron ampliamente dominados por Racing. Los 50 fueron de River. Llegamos en el año 49 ya al cuarto, íbamos primero, en el 50, cuando yo fui goleador andábamos ahí, prendidos, y después aflojamos. Pero San Lorenzo todavía le estaba faltando la fuerza de los dirigentes. San Lorenzo triunfa así por 5-2 en este partido cuya moraleja es: no te des por vencido ni aún vencido. Para San Lorenzo fueron 13 años de angustia y desazón. Mucha política, había 14 partidos políticos en aquel tiempo en San Lorenzo. Siempre fue la política como en todas partes, en todos los órdenes de nuestro país. Entonces no había plata y al no haber plata no se compra jugadores. El título no se conseguía y los hinchas comenzaban a impacientarse. Para que tengas una idea, en una oportunidad un dirigente compró una delantera completa de cordobeses. Sará, Martorelli, Uñate, y no recuerdo los otros. El Mundial de Suecia marcó un rotundo cambio en el fútbol argentino. Hay un recambio enorme. Aparecen muchos pibes, Facundo. Viene Higinio García de un equipo de primera B. Nosotros no teníamos ninguna presión de nada, ¿no? Salíamos a jugar tranquilo. Recién en 1959 volvió a ser el año de San Lorenzo. Nosotros hemos encontrado una buena fórmula en la delantera, por ejemplo. Nosotros nos hacían 3 y nosotros hacíamos 4, 5, 6. Ese equipo del 59 era la expresión del gol, el ataque y la falta de especulación. Teníamos a San Filipo allá arriba de todo y después estaba Higinio García y yo, que nos entendíamos muy bien, donde arrancamos por derecha, por ejemplo, hacíamos un par de paredes así, íbamos al fondo, tirábamos centro hacia atrás y San Filipo estaba. Yo elegía 80 centímetros de cada punta, izquierda o derecha. O sea que para mí el arco no tenía 7 metros y pico, el arco tenía 80 centímetros, porque yo elegía a la izquierda del arquero y le pateaba a esos 80 centímetros ahí abajo. El Nene fue el máximo anotador del campeonato con 31 goles. Él pedía la pelota, pedía. Y llegaba al caso que decía, pero está marcado, vos tirámela igual. La coronación fue en la 26ª fecha. Esa tarde, San Lorenzo goleó a Ferro 3-0 en Caballito y finalmente pudo dar una nueva vuelta olímpica. Y te imaginas la alegría de toda la gente adentro del estadio, nos sacaban toda la ropa. La Confederación Sudamericana de Fútbol dispuso que a partir de 1960 se disputara la Copa Libertadores. De la misma participaron los principales campeones de Sudamérica. Luego de superar al Bahía, se enfrentó en semifinales con Peñarol. Bueno, allá nosotros empatamos en Uruguay, empatamos 0-0 y acá también, creo. Eran dos equipos bastante parejos. Y después la final, donde se tuviera que haber jugado en una cancha neutral, que podía haber sido Chile, podía haber sido Paraguay, se jugó en Uruguay. Y claro, la ingenuidad de algunos dirigentes de San Lorenzo y la picardía del dirigente Washington Cataldi, que tenía Peñarol, que era un vivo del año 0, hicieron este arreglo. O sea, le daban 100.000 pesos a San Lorenzo de recaudación para no ir a Chile y se jugaba en Montevideo. Nos eliminó en tiempo suplementario, porque habíamos logrado empatar. Y no la perdimos, los dirigentes la perdieron, porque por unos pesos nos vendieron a jugar como visitantes. El inicio de la década del 60 mostró un gran recambio generacional en el club. Se promovieron muchos jugadores de las divisiones inferiores. Yo entré en el 59 en San Lorenzo, debuté en el 62.
hasta el 75, pero claro, había un recambio de chicos. ¿sí? El club contaba con jugadores de mucho nivel técnico. Narciso Horacio Robar, Victorio Francisco Casa, Fernando Arián, Santa María, Bambino Veira. ¡Qué nombre! ¡Qué nombre! ¡Qué bestia! Irusta, Posenato y Nielsen, Gramari, Santa María y Albrecht, Carotti, Telch, Arián, Veira y Casa, esos son los caras sucias. Pero Doval también jugaba. Y cuando nos puteaban teníamos la suerte que lo puteaban a Carotti. Se la habían agarrado con Carotti y siempre lo puteaban a él. Zafábamos todos. Eran los años en los que los carasucias hacían delicias con la pelota. Divertían a propios y extraños, pero no lograron dar una vuelta olímpica. El fútbol era más lírico que ahora. No había grandes cifras, grandes ventas de jugadores, grandes contratos. Y bueno, y lógicamente nosotros, yo particularmente, no lo tomaba muy en serio el fútbol. Para muchos, era un equipo indisciplinado fuera de la cancha, con jugadores pícaros y divertidos. Había un papagayo que cuando entrábamos con la chica, el chabón gritaba como loco el papagayo. Entonces el bambino agarró de la jaula y lo tiró dentro del agua. No gritó más el papagayo. El San Lorenzo se caracterizaba en ese tiempo, en esa época, por la alegría. Había tanta juventud. Y era alegría. Era alegría, pero hasta que salíamos a la cancha. No, nos salíamos de noche, éramos todos chicos que nos cuidábamos. No, no te rías, ¿verdad? Lo que te digo. Lo que pasa es que teníamos fama, pero éramos... Doval se acostaba a las 8:30 de la noche. Imagínate que Lorenzo nos miraba a ver si apagábamos la luz del departamento. Si no íbamos a dormir. Se la apagamos y disparábamos. Casas, el número 11. Por la punta izquierda. Casas, sigue. Eludió a Simeone, sigue su marcha. Casa era por excelencia un habilidoso. Un jugador que en la raya era excepcional. En 1965, Victorio Casa perdió un brazo en un accidente, pero pronto volvió a las canchas. Yo pienso que la fuerza que tuvo él fue el ánimo que le dio a todo el grupo, porque él no se entregó en ningún momento, él al contrario, él ya quería volver a jugar a los 15 días. Y sin embargo, fíjate que eso se toma al revés de lo que lo tomaría cualquier otro. Le escondían el brazo, se lo tiraban, se lo envolvían en un paquete. Entonces, ahí estaba la alegría sana de un equipo. Aquel conjunto de los carasucias formó los cimientos de los matadores. El cambio que se produce a partir del 67 es lo que trae el conjunto de los matadores, ¿no? Ingresan nuevas figuras distintos y más asentados. El de 1968 fue un campeonato atípico. Los clubes consiguieron reforzarse con muchos jugadores. Sí, es verdad. Llegó Villar, llegó Rolls, Coco y llegué yo. Tuve la suerte de llegar a un club que por otra parte tenía un plantel muy rico en jugadores y eso también ayudó a que yo creciera muy rápidamente, ¿no? Dentro de la cancha, el equipo se movía con todas sus piezas maravillosamente entrelazadas. Pues el equipo jugaba totalmente tranquilo, sin ningún tipo de presión, por eso podía desarrollar un buen fútbol. Yo siempre recuerdo que conversaba con Telch y le decía, Oveja, armemos una familia, no nos puede ganar nadie. Así fue, no nos pudo ganar nadie, terminamos el torneo invicto, con un equipo bárbaro, que después no se repitió en el Nacional. Los Matadores del 68 fue uno de los equipos más recordados que tuvo el club a lo largo de su historia. Tenemos Matadores porque donde entrábamos ganábamos siempre contundente. Era contundente cómo se hacían los resultados, cómo se daban los resultados. La mayoría de los partidos goleaba y de ahí es el apodo de los Matadores que hasta hoy en día sigue la hinchada a veces utilizándolo como aliento, ¿no? El estilo del equipo de 68 era algo parecido a los brasileros, porque teníamos un técnico extraordinario, el brasilero Tim, que dejaba jugar, que no impedía la creación del jugador y que solamente corregía algo en los entretiempos.
Luego de superar con facilidad y sin perder un solo partido la primera fase, San Lorenzo se enfrentó a River en semifinales del Metropolitano. Cuando se habla de los matadores, se habla porque también dejamos en el camino a grandes equipos. Por eso un equipo es grande cuando deja... Nosotros dejamos en la semifinal a River, en aquel River de Carrizo, de los hermanos Onega, del Chamaco Rodríguez, del Zurdo López, de Matosas. Un equipo muy importante. De esa manera se ubicaron en la final. El rival fue el fabuloso Estudiantes que dirigía Osvaldo Subeldía, a quien San Lorenzo había aventajado por 12 puntos en la fase inicial. Entonces yo recuerdo que la gente decía, ¿cómo puede ser un equipo que sacó 12 puntos a otro y ahora tenga que jugar y definir en un partido a suerte y verdad si es campeón o no? Nosotros sabíamos que Estudiantes era duro, pero nosotros creíamos en nosotros. Eso fue lo fundamental de este equipo. Y ese día me acuerdo que llegué manejando el micro yo a River. O sea que la cábala era que yo manejaba el micro. Una de las cámaras del equipo. Fue un partido vibrante y lleno de emoción. Los 90 minutos reglamentarios terminaron 1-1. Estudiantes tenían la virtud de que la mayoría de los jugadores de ellos hablaban en la cancha, ponen nervioso al contrario. Nosotros en esa no entrábamos. Esa fue la diferencia que tuvo San Lorenzo de los matadores en ese año. En el tiempo suplementario, un gol del Lobo Fischer le permitió a San Lorenzo ganar 2-1 y obtener de esa manera el cuarto título en su historia. Fíjate vos que hay una foto de ese gol, una foto que empieza a marcar una época, inclusive ha ganado premio la foto cuando nosotros estamos todos tirados en el suelo, pero eso fue espontáneo, no fue armado, ¿no? No solo que se jugó bien, se ganó, se salió campeón, sino que por primera vez un equipo salía campeón sin perder. Quedó marcado en la historia, va a quedar en la historia del fútbol y en la historia de San Lorenzo, esa primera victoria invicta, digamos. La base de los matadores era Butiche, Calix, Rolls, Coco, Villar, Albrecht, González, Rendo, Fischer, Telch y Beglio. Yo acuerdo que mostró y sigue siendo los matadores de siempre. Siguen siendo los matadores, son una cosa de loco, ¿no vio cómo jugó? Una barbaridad, ¿qué quiere que le diga? Estoy loco. En 1972, tras regresar de Europa, Juan Carlos Lorenzo asumió la dirección técnica. Y lógicamente San Lorenzo quería el título. Y era un fútbol que, en cierto modo, vos lo analizabas y era un juego de contragolpe. Yo creo que había una sensación de equipo, de personalidad de jugadores que prácticamente creíamos que éramos invencibles. El presidente Oscar Baliño propuso repatriar a José Francisco Sanfilippo, quien por entonces tenía 36 años. Y me puedo despedir de la gente de San Lorenzo en el año 72. Pero mira cómo me despido. Me despido saliendo bicampeón, el primer bicampeón del fútbol argentino. El funcionamiento del equipo le demostraba a todos que estaban para grandes cosas. Tácticamente yo creo que ese equipo fue un equipo adelantado en el tiempo, ¿no? Con muchas concentraciones, con mucha unión de grupo, con mucho trabajo físico y con mucho trabajo táctico. El 6 de agosto de 1972, en un verdadero partidazo, San Lorenzo le ganó a River 4-3 y se encaminó rumbo al título. Me acuerdo de ese partido 4-3. Sí, porque ese día me hicieron 2 penales. Era la quinta conquista en la era profesional. Siempre que a mí me ha tocado ganar campeonatos, siempre hemos tenido una ayuda inestimable de la hinchada. Y yo creo que eso es muy importante, el aliento para el jugador, cuando se hace sentir. San Lorenzo necesitaba dar una satisfacción a sus simpatizantes. Con el título a cuestas, San Lorenzo se dispuso a repetir en el torneo nacional. Si bien se mermó a lo mejor un poco individualmente en la técnica, pero se formó un gran grupo, se trabajó mucho y
Juan Carlos Lorenzo es un técnico muy inteligente que sí supo aprovechar de cada uno lo mejor, y de ahí salió ese equipo que ganó los 2 torneos. San Lorenzo, River y Boca se clasificaron para jugar la fase final. Nosotros teníamos muy claro y estábamos muy convencidos de que podíamos ganar si estábamos aplicados como lo habíamos hecho en el año, pero sabíamos que no iba a ser un partido fácil ni mucho menos. Ningún partido alcanzó el voltaje emocional de la final ante River. Irusta, Reza, Rolls, Villar, Espósito y Heredia, Figueroa, Telch, Ayala, Coco y Chazarreta fueron los 11 titulares que jugaron ese partido. Yo no jugué ese partido porque me habían operado de menisco hacía 15 días. En tiempo suplementario, Figueroa estableció el 1-0 definitivo. San Lorenzo de esta manera conseguía el Nacional sin perder ningún encuentro. Ese partido fue un partido muy especial. No era que teníamos que ganarlo, lo íbamos a ganar. La confianza que tenía el equipo era enorme. Los dirigidos por el Toto Lorenzo lograban lo que nadie hasta ese momento: ganar 2 campeonatos en un solo año. El bicampeonato fue importantísimo porque ganar los 2 torneos en el año era dificilísimo. En 1973 fue por la Libertadores, pero Independiente lo eliminó en semifinales. Y nos quedamos con esa deuda que bueno, que hoy todo el mundo un poco nos tira arriba de la mesa, ¿no? Que nos faltó ganar algo internacional. Bueno, y es verdad. Después de un mal campeonato en el Metropolitano de 1974, los dirigentes ratificaron a Osvaldo Subeldía como entrenador para afrontar el torneo nacional. No, el mensaje fue que había que trabajar como él estaba acostumbrado y que bueno, que se ponga las pilas porque tenía plantel como para poder salir campeón. Y eso fue lo que nos dijo. Y yo pienso que ese equipo fue el más sacrificado que estuvo San Lorenzo como campeón. San Lorenzo ganó el grupo C con comodidad y avanzó a la fase final. Los 8 equipos jugaron todos contra todos. Creo que no éramos candidatos, o sea, no estaban, pero ya digo, la experiencia de muchos de nosotros, más algunos que llegan y que se adaptan y que se acoplan, y se fueron dando los resultados y al final pudimos lograr también ese campeonato. Se conseguía de esa manera el 7º título en la era profesional. En ese momento pareció una vuelta olímpica de la que ya como que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero claro, después la historia hizo que esto fuera tomando dimensiones mayores por el hecho de que la historia hacía que San Lorenzo no ganara, entonces esa vuelta olímpica era cada vez más añorada. A partir de 1975, el club atravesará un interminable periodo de 21 años sin saber lo que se siente al ser campeón. El último año que jugué fue el 75, que entramos terceros. Lo dirigí Alberto Rendo, 75. Pero después viene esa debacle que, aparte de ser futbolística, es también comercial y económica que tiene San Lorenzo, que lo termina llevando a la segunda división. El club estaba económica e institucionalmente destruido. Y estaba el club en un estado deplorable. No había ni siquiera camiseta en aquella época en San Lorenzo. No había plata para pagarle a los jugadores y la lista de acreedores era cada vez mayor. San Lorenzo se había empobrecido muchísimo. Había luchas intestinas en la comisión y en realidad el club venía mal administrado. Era un equipo que luchaba, no cobraba nunca. Te daban el cheque el viernes, el lunes no tenía fondo, el martes problema. El 2 de diciembre de 1979 se jugó el último partido en el viejo gasómetro. El último partido con Boca. Pateó un penal Colla también también estaba. Yo a Colla lo conocía. Y pateó un penal el Rossi y empató. El hecho de haber jugado el último partido en ese templo del fútbol que era el gasómetro también lo guardo como algo importante para mí. La cancha tenía bandera de remate. La historia invadía a cada uno de los hinchas. Fue la amargura más grande de mi vida. De todos los cuervos de alma como yo, lo más...
La verdad que sufrimos una barbaridad, sí, fue lo más triste. La gente está llegando a este estadio y copando totalmente los asientos, las cómodas instalaciones de este estadio de Avenida La Plata. Con el tiempo, la cadena de hipermercados Carrefour instalaría una de sus sucursales en el lugar. Estaba donde la cancha de San Lorenzo para nosotros fue siempre la de Avenida La Plata. Futbolísticamente, las cosas no andaban bien y el equipo merodeaba los últimos lugares de la tabla. San Lorenzo no estaba acostumbrado a pelear de mitad de tabla para abajo. Y bueno, como decía anteriormente, se salvó faltando 2 fechas, en el año 80. 1981 fue el año más triste en la historia de San Lorenzo. A mí me parece que hubo en ciertas temporadas demasiados jugadores, y demasiados jugadores a veces con muchos años sobre sus espaldas e identificado a veces con otros colores, con otras camisetas, que me parece que eso fue lo que en definitiva llevó a San Lorenzo al descenso. En la última fecha se enfrentaron San Lorenzo y Argentinos Juniors. Los dos equipos estaban muy comprometidos en los últimos lugares. A los Cuervos les alcanzaba con un empate para permanecer en primera. A los 15 minutos, el uruguayo Mario Ayes se adelantó y le detuvo el penal a Delgado, y más tarde Salinas convirtió de tiro penal el único gol del partido para Argentinos Juniors. Era la primera vez en los 50 años del profesionalismo que un equipo de los denominados grandes perdía la categoría. Estoy seguro que la mayoría de los jugadores habrán tenido el mismo sentimiento, pero estoy convencido que por lo menos los que eran más jóvenes, que recién empezaban, seguramente todos habrán sentido la misma frustración. El ataque de llanto que me dio me llevó a romper con la mano un vidrio, porque así lo sentía, me tenía que desahogar de alguna manera. Yo estaba en la Popular el día contra Argentinos Juniors, cuando se desciende, y me fui llorando como todos los compañeros de mi división que estábamos ahí, y dije, ¿dónde? 2 años de esfuerzo y parecía que se venía el mundo abajo. Ninguno pensaba, ningún hincha de San Lorenzo pensaba que San Lorenzo podía llegar ahí a jugar a segunda división. Pero bueno, el fútbol en ese momento era así. En ese momento nadie hubiese creído lo que iba a suceder después en el 82. 1982 fue el año en que se volvió a dar una vuelta olímpica, pero esta sería con un sabor distinto. Fue duro digerir ese descenso, pero a la vez nosotros le sacamos provecho. En cada partido batía récords de recaudación. No solo adentro de los estadios, sino cuando salíamos ya del hotel donde concentrábamos, era una caravana de gente que nos acompañaba ya alentándonos antes del partido. Imagínate cuando llegábamos a la cancha de Vélez, por ejemplo, que ya llegábamos con la cancha llena. San Lorenzo contrató muy buenos jugadores acostumbrados a jugar en equipos grandes, a ganar campeonatos, y se armó un muy buen equipo. San Lorenzo fue como dominador en todo el torneo. Casi no pasó sobresaltos. Y fue un año magnífico. Imagínate que siempre que salen las cosas bien se vive mejor todo entrenamiento. Eso es la verdad. Lo que me acuerdo mucho era a medida que se iba acercando y Gimnasia se iba separando de nosotros, que era fue el equipo que medio nos complicó la cosa. Después era ansiedad. Queríamos esto liquidado. La fiesta se desató frente a El Porvenir. Una multitud copó la cancha de Vélez. La gente vivía ese momento que esperó durante 8 o 9 meses, sabía que se iba a desatar en cancha de Vélez, sabía que con El Porvenir. A los 36 minutos de ese segundo tiempo, Insúa de penal anotó el único gol del partido. Era el gol que le daba el campeonato a San Lorenzo y lo depositaba otra vez en primera división.
Tenía una gran responsabilidad, pero yo tenía mucha confianza, ¿sí? Fui, agarré la pelota, tenía fe. Por suerte entró. Era el gol que le daba el campeonato a San Lorenzo y lo depositaba otra vez en Primera División. Pero yo lo que veía que era gente por todos lados, todo era azul y rojo, era impresionante. Creo que es uno de los recuerdos que con el campeonato del 95, que de las cosas que no me puedo olvidar nunca más en mi vida. En 1983, otra vez en Primera, los dirigentes contrataron a Héctor Rodolfo Beira como entrenador. Era un equipo explosivo, un equipo que daba espectáculo, porque prácticamente los partidos salían 4-3, 5-4, 3-2, ¿no? El que iba a ver a San Lorenzo sabía que iba a haber un equipo, ¿no?, a nivel espectáculo muy bueno. Peleó el título hasta el final con Independiente y lo perdió por un solo punto. Lo que más recuerdo de entrada de ese Metropolitano es la sensación de la gente de saber que tenía un buen equipo, de haber una gran expectativa, pero como un temor también, porque venía del descenso del año anterior, o sea, el ascenso, pero el descenso que trajo ese ascenso, entonces el temor de no querer repetir la historia. San Lorenzo acumulaba 9 años sin conseguir títulos. Y bueno, salió la cosa de tal manera que a pesar de el equipo no haber salido campeón, ha dejado, como bien decís, una imagen importante. Las malas administraciones llevaron a San Lorenzo al borde de la desaparición. No había agua, bueno, es indudable que en la ciudad deportiva no le pagaban a nadie y menos podían pagar el agua, la luz. Y un día vamos a entrenar, no había agua. Entonces nos tuvimos que bañar con agua mineral porque no había. Sin tener después para bañarte, sin tener camisetas para entrenar, sin tener un montón de cosas. En diciembre de 1986, Fernando Miele asumió como presidente. Cuando él asume, había muchos problemas de contrato. Arregla todos los contratos. Al año siguiente a unos se arreglan y otros no. Y bueno, ahí ya empieza con el tema de la construcción de la cancha y todas esas cosas. San Lorenzo en esos años realizaba buenas campañas, pero seguía sin poder obtener un título. Va Perazo, que bien la hizo Perazo. Atención, solo está Ortega, le pegó Perazo al arco. ¡Golazo de Perazo! San Lorenzo 2, Argentinos 0, ¡qué golazo hizo Perazo! Para mí, en esa década, si San Lorenzo hubiese tenido la posibilidad de ser local o de haber tenido cancha, hubiese metido algún campeonato. El Ciclón seguía deambulando por distintas canchas de la capital federal para afrontar los torneos de AFA. Había que jugar lo mejor posible y siempre ganar, fuera en la cancha de Huracán, en la cancha de Boca, en la cancha de Atlanta, en todas las canchas donde nos tocó ser locales, había que ganar por nosotros y por la gente, ¿no? Por esos años surgió un nuevo apodo para los jugadores de San Lorenzo, camboyanos. Me sentaba un día en el hotel, le digo a Marchi, que estaba lo mío, al Turco Marchi, le digo, Turco, ¿sabes qué? Nosotros parecemos guerreros, camboyanos, vivimos en el lodo, vivimos los problemas, el quilombo. Ese camboyano que se tiene en la selva y quiere pelear y va al frente siempre. Creo que nosotros somos eso, los camboyanos. Un segundo puesto en la temporada 87-88 le permitió jugar el torneo reducido por un lugar en la Copa Libertadores. En esa semana se lesionan los dos delanteros y nosotros jugamos sin delantero, es decir, jugamos Sibisky y yo de punta y después todos mediocampistas. Y el primer partido en la cancha de Racing de visitante y le ganamos 2-0. La revancha se disputó en la cancha de Vélez. A pesar de perder 1-0, San Lorenzo logró la clasificación. Se clasifica para la Copa Libertadores. Muy bueno lo de San Lorenzo y muy bueno lo de Racing. San Lorenzo no supo hoy ver las ventajas claras que tenía en el campo. Se puso muy nervioso. Yo lo vi 3 días muy nervioso en el hotel al equipo, pensando en la clasificación. Y hoy, sinceramente, el equipo jugó mal. Ganó la clasificación en Avellaneda. La Copa Libertadores dejó una vez más un saldo negativo para la institución. Luego de superar la fase inicial, San Lorenzo fue eliminado por Newell's en semifinales. Los campeonatos internacionales se le seguían negando. Esa sí me quedó un sabor bastante amargo, porque perdemos con Newell's en la semifinal y habiendo eliminado a Peñarol
y sabíamos y estábamos seguros que si San Lorenzo juega la final con Nacional ese año, era campeón de la Copa. En el ámbito local se producía un constante cambio de entrenadores y el equipo no lograba coronarse. San Lorenzo en un momento estuvo asignado a desaparecer. Si no hubiese sido por la gente y por los jugadores, yo creo que hubiese desaparecido. Entonces la gente hacía ejercer esa presión, pero ¿sabes qué pasa? Que ellos sabían que dejamos todo. En 1991, San Lorenzo obtuvo una nueva liguilla pre-Libertadores. Allí viene el Totó García. Se desespera Simón, sigue el Totó. El Totó. El Totó. Rossi, el arquero, Rossi. ¡Gol! El Club Atlético San Lorenzo de Almagro juega la Copa Libertadores. Era la cuarta participación internacional en 84 años de existencia. En cuartos lo esperaba Newell's. Los dirigidos por Bielsa fueron muy superiores en los dos enfrentamientos y superaron la llave. Bueno, esa fue para mí una de las grandes desilusiones, porque uno cuando sueña, para mí el sueño era lógicamente ganar con San Lorenzo la Copa Libertadores, más bien que era muy difícil, había grandes equipos, nosotros no sé si éramos un gran equipo, era un equipo que daba dolor de cabeza a cualquiera. El 16 de diciembre de 1993 fue inaugurado el estadio Pedro Videgain, más conocido como el nuevo gasómetro, con capacidad para 44.000 espectadores. ¿Cómo era eso de no tienen cancha, pagar alquiler, cómo era? No, nos cargaban con un changuito y un supermercado. Espero que no nos dejen de cargar, porque la cargada es linda, porque imagínate qué desafío constante, ¿no es cierto? Ahora tenemos canchas, el supermercado y un changuito. San Lorenzo tenía otra vez una cancha propia. Los recuerdos se instalaban en cada rincón del nuevo gasómetro. Yo creo que todos ahí lo que sentíamos a San Lorenzo se nos aflojaron las piernas, sin duda. Entrar ahí y decir, bueno, aquí está el estadio San Lorenzo, yo creo que se sintió algo que no se puede hablar, ¿no? Pero un sentimiento impresionante. En 1995 se rompió el maleficio de 21 años sin conseguir títulos. Se veía como que estaba al caer, ¿no? Se veía que después de 21 años el equipo estaba buscando, peleando para lograr el título y bueno, llegó en el 95. El Bambino Veira armó un equipo con jugadores de mucha experiencia para afrontar el clausura de ese año. Y cuando llega Oscar Ruggeri, ¿no? Yo creo que ahí San Lorenzo gana en todo. Gana en equilibrio emocional, gana en experiencia, gana absolutamente en todo. Con tres delanteros impresionantes, que eran Arbarelo, Viallo y el gallego González. San Lorenzo en la búsqueda, viene el Papa. Gente que iba al frente como loco, era un equipo duro que tenía convicciones, que sabía que había partidos que había que ganarlo y los ganaba. Los cuervos se adueñaron de la punta muy rápidamente. La compartían con Gimnasia y Esgrima La Plata, que siempre ganaba sus partidos en los últimos minutos. Por momentos Gimnasia jugaba antes y ganaba y nosotros salíamos, ni bien terminaba el partido de Gimnasia, jugábamos nosotros y teníamos la obligación de ganar porque Gimnasia había ganado. Creo que fue muy parejo ese campeonato. Los platenses llegaron a la última fecha con un punto de ventaja sobre el Ciclón. Se ha ido a la B, ha vuelto a primera A con sacrificio, no ha tenido estadio, ahora tiene un estadio y hay que tener fe, hay que tener ilusión. Por eso quiero que vayan 25 o 30.000 personas, con alegría, en familia, a Rosario. Y si se da, se da, y si no se da, mala suerte. Gimnasia y Esgrima de La Plata enfrentaba a un grande, enfrentaba a Independiente.
Independiente es un grande. Solo aquellos que estaban cerca del grupo creían en la probable vuelta olímpica. Fue importante a nivel de salir a la cancha de Central y ver todo el estadio de los colores de San Lorenzo. Fue increíble. En La Plata, el gol de Mazzoni le daba el triunfo parcial a los rojos y con el empate en Rosario dejaba a los dos equipos con los mismos puntos. Algo tenía que suceder porque San Lorenzo otra vez no podíamos salir segundo. Porque bueno, ya habíamos perdido un torneo y otra vez segundo creo que no podíamos. Milagro en el área de Rosario Central. A los 32 minutos del segundo tiempo, el gol del gallego González hizo estallar al gigante de Arroyito. A ver qué pasa con el cabezón Ruggeri. Va al primer palo, le pega a Silas, está también el gallego, ¡gol! Eso es haber quedado en la historia de un club como es San Lorenzo, para mí fue muy importante, ¿no? Entonces cuando me dijeron terminó en La Plata o ya terminó en La Plata, algo así, me comentaron del banco, entonces ahí sí fue, no se puede describir lo que fue eso, no, es un sentimiento que no con palabras no se puede explicar. Beira mantuvo la base del equipo campeón para afrontar la Copa Libertadores de 1996, pero nuevamente quedó en el camino. Lo eliminó River, que finalmente fue el campeón. El partido de River en la cancha de River, imposible olvidarse. Todavía recuerdo todas las jugadas de ese partido, todas. Porque yo sabía que el que pasaba esa era campeón. La llegada de Basile le dio una nueva motivación extra al plantel. El Coco le aportó su cuota de trabajo para que el equipo se ubicara en la semifinal de la Copa Mercosur de 1998. Después de superar en polémicos partidos a Racing, se enfrentó con el Cruzeiro de Belo Horizonte. Los brasileños ganaron y una vez más frustraron las aspiraciones internacionales de San Lorenzo. En San Lorenzo sé que algún día voy a volver y va a ser, Dios quiera, para poder coronar todo lo que por ahí no pude coronar a nivel internacional con ese club. Oscar Ruggeri asumió interinamente y con el correr de los partidos, los dirigentes le ratificaron el puesto. Se encargó de depurar el plantel. Jugadores históricos como Gorosito, Pacet y Biagio dejaron el equipo y el Cabezón apostó a los jóvenes. Es difícil tomar las decisiones, pero las tenés que tomar siendo siempre claro y yendo de frente con el jugador. San Lorenzo peleó hasta las últimas fechas del campeonato local con un equipo de juveniles. Sigue Franco, lo busca Romagnoli, va a apuntar el Pipi. ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Además, alcanzó la semifinal de la Copa Mercosur, donde cayó ante el Palmeiras. El equipo de Ruggeri apuesta a los jugadores de las divisiones inferiores e intenta en el futuro repetir glorias pasadas. Nietos, mis hijos, son de San Lorenzo y por mi sangre corre sangre azulgrana.